Estimado profesor, haremos presentación del caso clínico número 9. Los integrantes son Rodán Acuña, Olga Gallegos, María Roa y como orador número 1 y quien habla, Sofía Bravo. El caso clínico consiste en un paciente de 36 años al cual consulta al médico por episodios de recaídas, presentando como síntomas fiebre, malestar general y vómitos espontáneos. El médico le receta paracetamol, levofloxacino y dimienhidrinato hasta 7 días si es necesario. A la semana siguiente, Daniel vuelve a ir al médico para controlar su tratamiento y se observa que sigue con fiebre, además de tener la piel pálida y levemente amarilla. Se le consulta por otros síntomas en los que destaca falta de apetito, fatiga, además de tener tendencia a formar hematomas. En los resultados de exámenes tenemos el hemograma, el cual arrojó los siguientes valores. En los glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina se encuentran bajo el rango de referencia. Esta última nos indica la presencia de anemia leve. La BCM con macrocitosis, es decir, los glóbulos rojos presentan un mayor tamaño de lo normal, HCM con hipocromía, CHCM normocrómica, la amplitud de distribución eritrocitaria con anisocitosis leve. Los leucocitos presentan leucopenia, es decir, un bajo recuento de glóbulos blancos, y las plaquetas con trombocitopenia, es decir, un bajo nivel de plaquetas. En la fórmula diferencial se destacan los linfocitos, los cuales se encuentran en un muy alto porcentaje, interpretándose como linfocitosis. Las características morfológicas, los glóbulos rojos presentan anisocitosis, macrocitosis, poiquilocitosis, acantocitos y codocitos, todos de una cruz. Los leucocitos presentan un 38% de linfocitos reactivos, las plaquetas se encuentran disminuidas y macroplaquetas de una cruz. En cuanto a los exámenes bioquímicos, según los valores obtenidos, tanto la bilirrubina, la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa se encuentran aumentadas según los valores de referencia. El tiempo de protombina se encuentra disminuido. En cuanto a la serología, solo se presenta reactivo para la prueba de detección de anticuerpos contra la hepatitis C. Esto significa que el paciente ha sido infectado con el virus de la hepatitis C en algún momento. Como hipótesis diagnóstica tenemos el virus de la hepatitis C, ya que la serología en la prueba de detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C se encuentra reactivo, lo que indica la presencia de anticuerpos contra este virus. En el hemograma observamos leucopenia, trombocitopenia. Además, la hemoglobina, hematocrito y el recuento de eritrocitos nos indican la presencia de anemia leve. En la morfología tenemos linfocitosis con linfocitos reactivos, esto por estimulación antigénica de infección viral. Presencia de acantocitos y codocitos, los cuales se relacionan con hepatopías. En los exámenes bioquímicos, la bilirrubina, el aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa se encuentran sobre los valores de referencia, lo que se relaciona a un problema de carácter hepático. Cuanto a la etiología del virus de la hepatitis C, tenemos que pertenece al género Hepacivirus, en la familia Flaviviridae. Es un virus ARN monocatenario con envoltura glucoproteica y nucleocápside icosaédrica. Presenta variabilidad genética, alto grado de heterogeneidad de las secuencias genómicas y por lo tanto de las proteínas codificadas. Se conocen 6 genotipos, cada uno con 50 subtipos. Los más frecuentes son 1A, 2A, 1B y 2B. Replicación viral en el citoplasma de la célula infectada. En la figura 1 podemos observar el virus de la hepatitis C, el cual posee genoma ARN positivo de cadena simple, cubierto por nucleocápside icosaédrica. Tiene un diámetro de 30 a 50 nanómetros, tiene una envoltura lipídica que contiene 2 glicoproteínas virales específicas, E1 y E2. En cuanto a las características generales de la hepatitis C, tenemos que es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado causada por este virus de la hepatitis C y puede ser transmitida por vía parenteral a través de la sangre, por el uso de drogas inyectables, por tatuajes o piercing sin control sanitario, por prácticas sexuales inseguras o por transmisión materno-fetal. Entre un 55 a 85% de los pacientes que se infectan por este virus de la hepatitis C no consiguen aclarar el virus, o sea, lo presentan de forma asintomática y desarrollan una hepatitis crónica de gravedad variable. La hepatitis C se puede cursar con un cuadro de hepatitis aguda o crónica. La hepatitis aguda, el estado del portador generalmente es asintomático y puede variar a hepatitis crónica, donde los portadores son sintomáticos debido al progreso de la enfermedad hepática, que puede ser de 10 a 18 años desde la infección. En cuanto a la epidemiología a nivel mundial, 130 a 170 millones de personas o 2 a 3% de la población mundial están infectados con el virus de la hepatitis C. Las estimaciones de prevalencia son 400.000 sujetos con infección crónica en Australia y Oceanía, 14 millones en América, 16 millones en Oriente Medio, 17,5 millones en Europa, 28 millones en África y 83 millones en Asia. En cuanto a la epidemiología en Latinoamérica, los datos publicados desde la década del 90 señalan una prevalencia de 0 hasta 2,63% según el país que se analice.
Tenemos como ejemplo Brasil con 1,4 a 2,2% de prevalencia, Cuba 0,6 a 1,5%, México con un 51,4% de prevalencia y Colombia con un 0,97% de prevalencia. En cuanto a Chile, durante los últimos 10 años se evidenció un descenso del 19% de la tasa de casos notificados por hepatitis C, alcanzando una tasa de 1,7 casos por 1.000 habitantes para el año 2018. La disminución fue más acentuada en mujeres, con una reducción del 33,3% en comparación a un 4,2% en hombres. La disminución en Chile se debe a la prevención e ingreso de realización de la serología para hepatitis C en los bancos de sangre. En la patogenia, el virus infecta linfocitos B y T, además de monocitos en sangre periférica, hasta llegar al hígado y replicarse en los hepatocitos. Se activa este sistema inmune generando anticuerpos contra VHC semanas después de la exposición e infección. También se expresa este factor de necrosis tumoral y se activa la tormenta de citocinas, que son proinflamatorios, produciendo daño hepático. Además, al haber una destrucción de hepatocitos, aumentan los niveles de ALT. Por otro lado, el tabaquismo y el alcoholismo influyen en el curso de la gravedad de esta patología. En la fisiopatología podemos ver el ciclo de replicación del virus de la hepatitis C en hepatocitos. Primero ocurre con la adhesión al receptor de membrana CD81 que le permite la entrada a las células hepáticas por endocitosis. Luego se fusiona la membrana del endosoma y se libera el genoma viral al citoplasma celular, que actúa como un RNA mensajero. Luego la traducción y producción de la poliproteína, que es segmentada por proteasas para generar las proteínas estructurales y no estructurales. Posteriormente se replica el ARN y comienza el ensamblaje de las nuevas partículas virales en el retículo endoplásmico. Finalmente es transportadas y liberadas fuera de las células por exocitosis, como se observa en la imagen. En el diagnóstico tenemos un diagnóstico clínico que se basa en la sintomatología que se correlaciona con las pruebas de laboratorio. Tenemos fiebre que es causada por esta infección viral en las pruebas y podemos pesquisarlo por ELISA, que es reactiva anti-HCV, por PCR, que es positivo para RNA-HCV, y además en hemograma y morfología podemos encontrar leucopenia con linfocitosis marcada y presencia de linfocitos reactivos. También podemos observar ictericia, que se puede deber a una destrucción de los hepatocitos que se puede correlacionar con este perfil hepático, en donde tenemos el ALT, AS y bilirrubina elevados. Además, en sintomatología podemos tener piel pálida y fatiga, que se relaciona con la hemoglobina, hematocrito y recuento eritrocitados disminuidos, y además una tendencia a formar hematomas que se pesquisa ya con la trombocitopenia. Para las pruebas complementarias y confirmatorias de este virus, se debe hacer una ELISA para testear anticuerpos VHC, que ya fue realizada y salió positivo en el paciente. Luego debemos seguir con un PCR, que es reacción de polimerasa en cadena, que detecta secuencias específicas de ácidos nucleicos virales, que es ARN del VHC, e indica una infección activa. Al salir positivo, indica una infección de este virus. Al salir negativo, se debe realizar una prueba complementaria de RIBA Recombinant Immunoplot Assay, que permite detectar anticuerpos del paciente frente a diferentes antígenos de forma independiente y nos permite finalmente ver los falsos positivos de las pruebas de PCR. Si RIBA sale negativo, falso positivo. Si RIBA sale positivo, probablemente una infección pasada y se debe repetir el PCR 6 meses después. Al repetirlo, si sale positivo es una infección por este virus y si sale negativo es una infección que ya está resuelta. Por otro lado, como prueba complementaria, la biopsia hepática también es importante para observar si existe una hepatitis crónica leve, moderada o grave. Las pruebas se deben realizar con las condiciones clínicas del paciente, se deben tomar en cuenta para poder ver si existe una hepatitis crónica o una hepatitis aguda en el paciente. Luego tenemos esta tabla, que son los resultados de pruebas diagnósticas para este virus, en donde esta hepatitis C crónica da positivo en todas las pruebas, pero lo importante es destacar que tiene un ALT elevado. En cambio, el portador VHC también positivo para todas, pero tiene un ALT normal. Esa es la diferencia. Y también la infección de VHC, cuando está curada, tiene un PCR negativo. Y el falso positivo va a tener negativo en el RIBA y también en el PCR. En el gráfico número 2 podemos ver marcadores serológicos de la infección por virus de la hepatitis C en la etapa UA con recuperación, en el gráfico A, y con progresión en la etapa crónica en el gráfico B. Es importante destacar que el ALT comienza a aumentar entre 2 y 8 semanas post exposición. En el gráfico A
podemos ver que su concentración es constante, en cambio en el gráfico B hay fluctuaciones con tendencia a aumentar a través de los años. Además, se realiza el PCR con RNVHC, se puede detectar en el suero de los pacientes entre 1 y 2 semanas post-exposición. Esto es útil para el diagnóstico de la infección aguda por este virus, pero la pesquisa temprana es difícil, ya que en la fase aguda es asintomática y no pone en alerta al paciente. Es por esto que se realiza mayoritariamente la prueba de ELISA en pacientes en etapa avanzada. Es más común verlo en la práctica. Y esta ELISA, que es anti-VHC, se puede detectar en suero del paciente entre 6 y 12 semanas post-exposición, que es un periodo de ventana. Incluso pueden ser más semanas, igual dependiendo del organismo de la persona. Y importante destacar que se puede hipotetizar que el paciente de este caso clínico tiene altas probabilidades de estar pasando por un proceso de hepatitis crónica, por todo lo mencionado. En el tratamiento tenemos que estos pacientes con infección de VHC, después del PCR, se debe determinar el genotipo viral y la carga viral. Tenemos genotipos 1, 4 y 5, que se tratan durante 12 semanas con IFN pegilado y ribavirina basado en el peso. Si hay una disminución menor a 2 logaritmos de la carga viral, se suspende el tratamiento. Si la disminución es mayor o igual a 2 logaritmos de la carga viral, se debe continuar con el tratamiento hasta la semana 48. Y luego se debe determinar el RNA VHC al finalizar el tratamiento y 24 semanas después para evaluar la respuesta virológica sostenida. Por otro lado, los genotipos 2 y 3 se trata durante 24 semanas con IFN pegilado y ribavirina 800 miligramos por día, y también se debe luego determinar este RNA al finalizar el tratamiento y 24 semanas después para evaluar la respuesta virológica sostenida. En conclusión, la hepatitis C es una enfermedad que afecta al hígado causada por el virus de la hepatitis C y se transmite de diversas formas. Posee dos manifestaciones clínicas, una infección aguda y una infección crónica. La enfermedad en Chile no es muy frecuente, de hecho en Latinoamérica es el país con menos casos registrados. El mayor porcentaje de los casos es en hombres. Al ser una enfermedad poco prevalente en Chile, el país se encarga de darle cobertura a la mayoría de las personas, aún así falta aún más en comparación a otras patologías. Su diagnóstico confirmatorio se lleva a cabo por ELISA y por PCR. Referencias y el mapa conceptual, donde la hepatitis C es causada por este virus de la hepatitis C, afectada principalmente del hígado y se transmite a través de la sangre debido a transfusiones sanguíneas, relaciones sexuales inseguras, tatuajes sin control sanitario, uso de drogas, transmisión materno-fetal. Esta etiología, ¿no es cierto?, viene de este virus ARN muy heterogéneo, donde su genotipo es de importancia terapéutica. Tiene tropomismo por el hígado y se replica en el citoplasma celular. Además, la patología está mediada por este sistema inmune y expresión de citoquinas. En la epidemiología, en una distribución normal, de 2 a 3% de la población mundial está infectada con VHC, y en Chile tiene una tasa de 1,7 casos por cada 1.000 habitantes, y ha presentado un descenso del 19% en los últimos 10 años, principalmente en mujeres. En la fisiopatología se une, ¿no es cierto?, el virus al receptor de esta membrana CD81 del hepatocito, donde hace ingreso al VHC al citoplasma, donde es traducido por los ribosomas. En el diagnóstico, mediante las pruebas de cribado, se realiza por medio de ELISA, en donde la detección de anticuerpo dirigido contra estos epítopes proteicos del virus, y el por PCR, que es la detección de RNA viral circulante. Las pruebas complementarias a estas son la RIBA y la biopsia hepática. Como tratamiento, sabemos según el grado de infección y se utilizan antivirales de acción directa como IFN pegilado y ribavirina.